Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y estamos aquí para hablar un poco sobre el papel de la mujer en la ciencia y más en el área de las físico-matemáticas donde la representatividad es muy baja. Para ello nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Judy Campos Cordero. Muchísimas gracias por la invitación. Ella realizó su licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias del UNAM. Realizó un doctorado en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Augsburg, Alemania. Se especializa en análisis, cálculo de variaciones, regularidad y unicidad en problemas variacionales y ecuaciones diferenciales parciales. Doctora, ¿nos podría hablar acerca de su área de estudio o a qué se dedica? Sí, bueno, como lo dijiste, me dedico al cálculo de variaciones, que es una rama del análisis matemático. Y pues el cálculo de variaciones lo que estudia son procesos de minimización desde la perspectiva del análisis. Y con minimización pues nos referimos a todo aquello que haga que algún parámetro que nos interese pues se haga lo más pequeño posible. Los procesos que requieren menos energía pues dan al individuo una ventaja y eso lo favorece y eso hace que pues tenga más posibilidades de reproducirse y demás. Entonces los procesos de minimización realmente en la naturaleza están presentes en todas partes. La luz, por ejemplo, también pues viaja en la trayectoria que más le conviene para llegar más rápido. Entonces es un área que está motivada por estos principios de la naturaleza que se dan y pues también por cuestiones ya más humanas. A las personas pues como miembros de la naturaleza nos interesa también ser más eficientes con los recursos, tener eficiencia en recursos, gastar el menos tiempo posible, ¿no? Si uno quiere ir de un lugar a otro, pues uno va a buscar la ruta o que le minimice el tiempo o que le minimice la distancia, pues por conveniencia, ¿no? Porque nos conviene hacerlo así. Entonces el cálculo de variaciones se trata de eso y yo a lo que me dedico es esto que dijiste concretamente de regularidad, es cuando se deforma un objeto elástico. La energía, el objeto va a tomar la forma que tenga mínima energía o en donde se esté minimizando alguna energía. El objeto, esa forma que tome, también va a adquirir o se espera que sea una forma pues más o menos regular, que sea una forma bonita. Si está uno deformando un objeto un poquito, una liga, por ejemplo, la deformas, se espera que la liga no se rompa si esa deformación que le haces no es muy grande. Y eso a que no se rompa, la transformación que se está efectuando en la liga, se le llama que es una transformación regular, porque se está generando algo que no se le forman imperfecciones quizá. Resulta que pues hay transformaciones que sí van a generar que se forme alguna imperfección, entonces estudiar eso, qué singularidades o qué imperfecciones se presentan en un material cuando lo estás deformando. Eso es algo que se estudia en la teoría de regularidad de pues, soluciones a problemas de minimización y eso es a lo que yo me dedico desde un punto de vista mucho más teórico de lo que estoy diciendo, que es desde el punto de vista de análisis matemático, pero la motivación siempre está pues en algún proceso físico, de materiales o biológico incluso. Y en ese sentido, ¿qué aplicaciones tiene? Pues esto de los materiales, de hecho, es una de las aplicaciones más cercanas a la investigación que yo realizo, porque justo pues estudiar las deformaciones que minimizan energía en una transformación que es deformar un material, pues por ejemplo para elaboración de llantas me parece que hay investigación relacionada con esto. También los asuntos de cambio de fase, las pantallas de cristal líquido, hay procesos de minimización ahí involucrados y procesos variacionales. Entonces muchas de las preguntas que surgen en esta área vienen de este tipo de cosas, de aplicaciones tecnológicas y generación de
materiales cada vez más resistentes, por ejemplo. ¿Nos podría platicar un poco de por qué decidió estudiar la licenciatura en matemáticas? Sí, decidí estudiar la licenciatura en matemáticas pues el último año de bachillerato en realidad. Antes yo pensé que quería estudiar química o alguna ingeniería. Y el último año de prepa tuve una profesora muy buena y que nos ponía problemas particularmente interesantes y que realmente fue una introducción un poquito más seria a las matemáticas de lo que veníamos viendo antes. Me acuerdo que un día me metí a ver el plan de estudios por casualidad y me parecía que todas las materias se veían muy bonitas, como que no había de esas materias que dice uno, ay. Entonces fue realmente en ese momento, en el último año de prepa, y mi maestra. ¿Por qué decidió continuar su formación en matemáticas después de la licenciatura, el doctorado y la estancia? Bueno, pues aquí en la Facultad de Ciencias, que es donde yo estudié, realmente tuve mucha fortuna, creo, en que me gustó mucho mi carrera, la disfruté mucho casi desde el primer momento. Al principio siempre es bastante duro para todos, pero siempre sentí que estaba yo haciendo algo que me gustaba mucho. Y cuando fue el momento de decidir a qué me iba a dedicar, pues bueno, tenía yo varias profesoras y profesores en la facultad que me llamaba mucho la atención como su manera de trabajar, o sea, su estilo de vida en la manera profesional. Siempre me había gustado muchísimo dar clases desde niña, eso sí es casi un cliché, pero desde niña me había gustado mucho dar clases. Entonces, pues me fui dando cuenta de que para tener una carrera académica, para hacer investigación, para dar clases a nivel licenciatura, que se veía como algo bastante bonito de hacer, pues el camino era hacer un posgrado en el extranjero. ¿Y qué opinaba del papel de las mujeres en las matemáticas antes de ingresar a la carrera? ¿Y esta percepción cambió después de que ingresó? ¿Mi percepción personal? Sí. La verdad es que creo que cuando yo entré a la licenciatura no tenía muchos prejuicios de que estas fueran carreras para mujeres o para hombres. Había yo tenido la idea de que las carreras científicas eran para gente pues diferente, ¿no? Genios. Eso era un prejuicio, pero no era una cuestión tanto de género para mí. Sí sabía yo que las mujeres tenían poca presencia en algunas carreras, pero la verdad es que como por mi contexto familiar no era una situación de género. Mi mamá, por ejemplo, en mi familia es una figura pues muy fuerte y como un puntero, digamos, y para mí fue un ejemplo muy importante. Y de mi familia también, pues mi generación, digamos, mis primos y yo fuimos los primeros en gran medida en tener estudios de licenciatura. Entonces, la cuestión de género no era tanto el asunto, sino pues otro, ¿no? Tengo una prima que estudió ingeniería, por ejemplo, me lleva 8 años, entonces ella siempre fue como mi ejemplo y ella contaba que en ingeniería había muy pocas mujeres y que la situación a veces era incómoda para ellas, pero pues ella siempre supo que iba a estudiar alguna cuestión de matemáticas o ingeniería. Ella me enseñaba cosas, por ejemplo, me acuerdo mucho el momento en el que ella me enseñó que los números son infinitos. Estaba yo pues chica, pero me enseñó por qué eran infinitos y entonces yo tenía ejemplos de mujeres muy fuertes en mi vida. Cuando entré a la facultad, también tuve mucha fortuna de que siempre tuve profesoras muy buenas, muy talentosas y muy como buenos ejemplos a seguir. Entonces, pues también yo veía que las mujeres éramos menos, pero no era realmente, de manera personal, no representaba un asunto. Cuando me fui al posgrado, sí, la proporción de mujeres fue radicalmente menor. Estudiantes mujeres éramos, yo creo que 2 o 3 en un grupo, pues no sé, como de 20 personas. Y ahí sí sentí pues que hacía falta presencia femenina como pues no sé, para sentir conexión con otras personas de ciertas formas, amistades. Es diferente, ¿no? Ser amiga de mujeres que de hombres. Entonces fue hasta ese momento que yo realmente me di cuenta de que la presencia
la baja presencia de mujeres en estas áreas es un problema. Como que antes yo lo veía como algo, pues parte del mismo problema, que es que tenemos ese prejuicio de que es más algo para hombres, y yo creo que lo tenía yo muy internalizado, pero decía, bueno, pero hay excepciones, ¿no? Y pues en mi familia hay algunas excepciones y yo también puedo serlo, pero no me había dado cuenta que era un asunto pues que necesita atención, y yo creo que me di cuenta en el posgrado de esa situación. Entonces, ¿no se topó con actitudes machistas durante su carrera o durante el posgrado? Durante el posgrado tuve situaciones, pues sí, como de sentirse, como que tiene uno que alzar más la voz, ¿no? Para que él sea escuchado, o alguien está pidiendo alguna opinión y pues las de los hombres se discuten y las que da uno no. Eso me pasó un par de veces. La verdad es que yo creo que yo he tenido un poco de suerte en el que he caído en grupos, o en mi grupo de investigación en el doctorado y en el postdoctorado que hice después. Han sido grupos de gente como plural y que se ha preocupado por esas cosas, donde ha habido mujeres siempre, pues pocas, pero ahí están. No he tenido yo una experiencia sumamente desagradable, la verdad. Más que pues esto de incomodidades o de sentir como, híjole, qué molesto que no le hagan a uno caso. Y que poco a poco se va uno dando cuenta de que pues muy probable que la cuestión de género sea lo que está detrás, ¿no? Porque yo la verdad es que no me lo tomaba como cuestión de género, sino como cuando es uno una minoría, que era mi caso en el posgrado, hay muchos factores que uno puede atribuir a que no le estén haciendo caso, a que no estén tomando en cuenta las opiniones o la visión de uno. Y es posible que sí, que haya habido más de un factor, que no haya sido solamente el género. Pero quizá también es un poco de mi personalidad, que pues finalmente decía yo, bueno, pues no quieren escucharme, iré con quienes quieran escucharme, ¿no? Y ya. Eso ha sido un poco mi experiencia personal. Estoy bien consciente de que no es una generalidad, o sea que sí hay círculos y que hay situaciones incluso muy cercanas a mí en las que la gente se tiene que enfrentar a realmente obstáculos, ¿no? En la carrera, por ejemplo. En mi carrera la verdad es que yo tampoco siento que he tenido... yo siento que me he topado con gente que me ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta sin fijarse mucho en mi género, creo. Pero bueno, sé que no es la generalidad. O sea, sí que sé que hay personas que no se enfrentan a la misma suerte y que por ser mujeres les dicen que no y demás, ¿no? ¿Ha conocido casos? Pues sí, la verdad es que sí, no es algo, no es como que podamos afirmar, no, pues sí, esto fue porque era mujer, pero hay como situaciones en que es más o menos claro que sí, ser mujer es una desventaja para obtener un trabajo, ser mujer de mi edad es una desventaja para obtener trabajos en algunas situaciones, porque pues es una edad en la que las mujeres pueden tener hijos y los hijos toman mucho tiempo y se les ve así, como que puede ser un asunto. Desde su perspectiva, ¿a qué cree que se deba esta minoría de las mujeres en las matemáticas? Aparte de, supongo, los estereotipos. Sí, yo creo que los estereotipos son un factor muy, muy importante. Porque sí, ya a nivel licenciatura estadísticamente se ve que pues son menos mujeres las que entran que los hombres. Y eso yo creo que sí tiene que ver con pues en donde uno se visualiza, ¿no? Y cuando le preguntan a uno qué carrera vas a estudiar, uno se tiene que visualizar en una carrera para elegirla. Si no sientes que es algo en donde vas a caber, pues no lo eliges. Posteriormente también creo que las estadísticas más o menos dejan ver que aunque a nivel licenciatura y en México la situación no es tan grave de el índice de mujeres que entran a la carrera de matemáticas en particular, porque hay otras en donde el índice el porcentaje es menor. Conforme avanza la trayectoria académica, esto de hacer un posgrado para la gente que se quiere dedicar a la academia, pues después normalmente vienen estancias postdoctorales y esto conlleva
inconvenientes prácticos, tanto para hombres como para mujeres, pero que quizá para las mujeres se vuelve un problema más pronto. Implican cosas a nivel de pues mudarse de país varias veces o andar o de ciudad, ¿no? No necesariamente de país, pero incluso en nuestro país, en México, pues la gente tiene que... Hay un asunto de movilidad que por la cultura, o sea, creo que todo esto es cultural a fin de cuentas, para una mujer puede que sea más difícil porque, pues por los atributos que se le hacen de su rol en la familia esencialmente. Eso es un factor, yo creo. Otro factor importante, muy importante, yo creo que es justo esta parte de que hay pocas mujeres en estas áreas y entonces, pues justo las mujeres que se pueden interesar cuando se acercan ven que no hay gente como ellas y eso yo creo que es un filtro, ¿no? Es una barrera que ellas pueden decir, no, aquí tal vez no me voy a sentir cómoda. Y es por eso que creo que darle visibilidad a las mujeres que hay, aunque haya pocas, puede ser importante para aminorar este asunto, para que las personas al final, hombres y mujeres, puedan elegir hacer lo que les gusta, independientemente de quienes están ahí, ¿no? Esos son factores los factores principalmente, o sea, culturales, de las situaciones prácticas que se presentan al estudiar carreras como estas, y pues sí, de la poca visibilidad que puede tener o la poca representatividad que tienen y que eso genera menos representatividad. Todavía es un círculo vicioso al final. Aparte de la representatividad, ¿qué cuestiones cambiaría en cuanto a género? De manera general, como culturalmente, creo que es importante generar ambientes de trabajo y en estas áreas se da a veces como si fueran unas clases élite. Y creo que eso también es una barrera para algunas personas que sienten que no pueden entrar. Creo que algo importante es un poco ir deconstruyendo esos mitos de que se necesita ser de cierta forma como Einstein o como Hilbert para ser una persona exitosa en estas carreras. Hablar de que todos podemos disfrutar o ejercer la profesión o la actividad que nos guste más hacer. Nos acaba de hablar de quitar esas barreras, pero ¿qué otras formas piensa que son adecuadas para poder acercar a la ciencia a la población en general? Bueno, eso creo que es muy importante. También sí, tanto para acercarlo a mujeres y a hombres, o niñas y niños. Creo que hay actividades que se organizan por las universidades, por la UNAM, por otras universidades públicas y privadas, en las que se llama a los niños en particular, por ejemplo, a participar en cosas como círculos matemáticos que se llaman, en donde les enseñan un poquito otra manera de ver a las matemáticas, ¿no? Que es en particular de lo que puedo hablar un poco más. Y entonces los niños se dan cuenta de que pues estas cosas de memorizar, de mecanizar procesos, no es realmente de lo que se tratan las matemáticas o la ciencia o el conocimiento en general. Entonces creo que esto es muy importante porque pues sí creo que estos prejuicios se forman desde la infancia, ¿no? Y luego se van acrecentando quizá conforme uno va avanzando en la vida, pero si a los pequeños y pequeñas les hablas de cosas que se pueden hacer bonitas en matemáticas y cosas geométricas y juegos, pues eso los acerca definitivamente, porque se dan cuenta de que es algo divertido y que es algo bonito, que es algo que les puede gustar. A nivel de divulgación, pues creo que también de maneras amenas es muy importante compartir con la comunidad en general, pues la importancia de la ciencia, ¿no? Creo que en biología, que es de lo que ustedes están más cerca, creo que es súper importante pues que se difunda la importancia de conocer
ciertas cosas básicas, ¿no? De darle importancia a las campañas de vacunación, por ejemplo. Se me hace algo que sería muy importante difundir entre la población de manera amena, de manera que le llegue realmente a la gente, pues que es una situación de salud que importa estar informado acerca del conocimiento científico y de las ventajas que ha tenido y de las desventajas que tendría alejarnos de la verdad, ¿no? En términos de si es importante o no vacunar a los niños, por ejemplo. Es algo que tiene que llegar a la población y puede hacerse de maneras, no sé, en cómics o con las redes sociales actualmente. Hay sin fin de maneras de distribuir información de manera pues alcanzable para todos, y creo que hay que usar esas herramientas, distribuir la información vía internet. Realmente creo que es básicamente ahora la manera de distribuir información, y sí, los divulgadores de la ciencia tienen un papel muy importante ahí. En el marco de la violencia de género, ¿qué consejo le daría a las niñas que quieren estudiar una carrera relacionada con las ciencias físico-matemáticas y que por cuestiones de género no lo hacen? Pues es un consejo para niñas y quizá para niños también, pero sí, es cierto que para las niñas puede ser más relevante. Creo que algo bien importante tiene uno que ubicar qué cosas le gusta hacer, sin importar lo que la sociedad pueda decir, ¿no? Entonces, ubicar los gustos de uno, y algo que es muy importante y para mí ha sido fundamental es buscar redes de apoyo. Si eres una chica a la que le interesan las matemáticas o la física, una ingeniería, buscar, de nuevo, aprovechando los medios de comunicación que existen actualmente. Por último, ¿nos podría compartir una anécdota como algo de lo más gracioso que le haya pasado durante su carrera? Gracioso. O divertido. Divertido, bueno, cuando estudié la licenciatura fue muy divertido prácticamente todo el tiempo. La verdad es que éramos un grupo de amigos que estudiábamos, pues prácticamente toda la carrera la fuimos estudiando juntos y fue muy divertido. No tengo una anécdota particular, la verdad, pero tengo un muy buen recuerdo de esa época. Y después irse al posgrado, pues bueno, yo me fui fuera del país, pero también creo que hacer un posgrado incluso en otra ciudad en el país o en otra universidad, eso también fue sumamente divertido e interesante, porque pues se van creando burbujas, ¿no? Y uno en donde estudia se crea una comunidad y uno ya empieza a conocer todo cómo funciona, y cambiar y conocer a personas completamente nuevas con maneras distintas de hacer las cosas. Eso me parecía a mí divertido y muy interesante y muy enriquecedor. Es una de las grandes cosas que le he sacado yo a mi carrera, ha sido conocer a gente muy valiosa y de muy distintas antecedentes y muy distintos intereses. Entonces eso creo que me lo ha dado pues mi carrera esencialmente. Damos por concluida esta entrevista. Gracias a la doctora Judith por brindarnos parte de su tiempo, y también queremos agradecer al investigador Pablo Padilla Longoria por prestarnos el espacio en el que estamos. Esperamos que haya sido de su agrado y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para más contenido como este.